Mm, Bien, muy bien, Ivana. Muy bien, ¿Cómo se encuentra? bien, gracias. Y bueno, pues muy agradecida, ¿no? Por la confianza y por la oportunidad. Figúrese, el placer es nuestro y el agradecimiento es nuestro que usted vaya a compartir sus conocimientos con nosotros. Bien, a nombre de la comunidad de Psicólogos Unidos, y pues quien habla, que la representa con mucho afecto, solidaridad, y para que no se repita las situaciones que se han dado en muchas ocasiones, y yo recuerdo en mi graduación que yo dije, y como psicóloga frente a un paciente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué terapia le voy a aplicar? Entonces tenemos que ayudarnos y unirnos para que esto no se repita, aunque he escuchado que por comentarios de algunos colegas que sí se da. Imagino no siempre, pero sí en algunas ocasiones. Al menos algunos lo han compartido conmigo. Bien, entonces, trabajando por esto, para que esto cambie, que el dinero no sea un obstáculo, invitamos a la psicóloga clínica y forense Ivana Torrico para que esté con nosotros en este taller. Me permiten un segundo que eh, la colega Torrico son casi 10 años, desde el 2015 hasta el momento, que trabaja en psicología forense, en peritajes y evaluaciones psicológicas. Es consultor técnico forense. Y desde el 2019 hasta la fecha es psicóloga independiente como psicoterapeuta clínica en el Centro Psicoterapéutico Integral. Bien, le damos entonces la bienvenida a nuestra colega y amiga que aceptó estar con nosotros esta mañana. Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida y por las palabras. Realmente para mí me siento en gratitud infinita por la bienvenida que me dan y también por poder tener la oportunidad de compartir con ustedes
¿no es cierto? Los conocimientos, las experiencias, sin importar la distancia, ¿no? Como hay un propósito, ¿no? Ser mejores cada día, ¿no? Para ser eh, más efectivos, más eficaces como profesionales y más éticos también. Muchas gracias. Bueno, entonces, con todo esto vamos a dar inicio a lo que es el taller, la importancia de las pruebas psicológicas en lo que es la psicología forense. Bueno, es importante hacer mención un poco de lo que es la introducción, ¿no? Entonces, es importante hacer énfasis de que la psicología forense es una disciplina, ¿no? Que ya, digamos, bien integrada entre la psicología y el derecho. Entonces, en ese sentido, que la psicología forense permite hacer una evaluación del comportamiento humano, ¿no? Entonces, y obviamente esto en el campo de lo que es el área legal. Y para esto se basa en la aplicación de pruebas psicológicas, ¿no? Que de alguna manera también son útiles y que de alguna manera también se encarga de hacer una información fidedigna, objetiva, ¿no? Del estado mental, no solamente del estado mental, sino también del comportamiento de las personas, ¿no? Y que esto también va a influir mucho para las decisiones que se van a ir tomando en el contexto del juicio, ¿no? Y también para lo que es en el área del campo de la administración de la justicia. Entonces, las pruebas psicológicas permiten evaluar las competencias cognitivas, emocionales, conductuales. Además que también se encarga de hacer un diagnóstico preciso de lo que son los trastornos mentales, ¿no? Que de alguna manera tienen que ser, que esto se va a suscitar dentro del contexto legal. Además que también permite generar una información importante al momento de realizar lo que es la pericia psicológica, ¿no? Entonces, además que también, como ya hemos dicho, permite contribuir para tomar las decisiones pertinentes, ¿no? Y esto obviamente se va a realizar en base a un dictamen pericial psicológico. En ese sentido podemos decir, y volvemos a un poquito redundar, ¿no? Que la psicología forense es una disciplina que además, digamos, de aplicar principios, técnicas, conocimientos, psicológicos también permite comprender la situación de cada persona, ¿no? En la medida que el profesional psicólogo forense va a evaluar, ¿no? Va, en la medida que el psicólogo forense va, va a dar a conocer los resultados de la pericia, de la evaluación psicológica en el ámbito legal, ¿no? Ya sea por un caso de custodio, por un caso de violencia de género, por un caso de repente, ¿no? De un asesinato y etcétera, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, según la Asociación Americana de Psicología, que sería la APA, podemos decir que es importante que el psicólogo en realidad tenga la especialidad en psicología forense, ¿no? Que tenga esa formación, no solamente la formación, sino también la experiencia, ¿no? Además que también tenga conocimiento del ámbito legal, para que de alguna manera pueda contribuir de manera responsable, ¿no es cierto?, a la administración de la justicia. Entonces, es así que la psicología es tan importante que de alguna manera que permite que a través de las pruebas psicológicas tenga un rol fundamental en el sistema de la justicia. Además que también permite hacer una evaluación, ¿no? Del riesgo y de la prevención, ¿no? Para, para de repente no cometer de repente alguna imprudencia, ¿no? Como profesional, o de repente también pueda contribuir
a la justicia, ¿no? En un presunto, de repente, una sospecha de, de asesinato, ¿no? O de una presunción de que una víctima haya sido, digamos, agredida sexualmente, ¿no? Entonces, permite, digamos, hacer una evaluación para que no se cometa ese riesgo de que por alguna situación de repente se ponga en peligro a la víctima o de alguna manera se cometa la imprudencia de poner en libertad al agresor, al culpable, ¿no? Entonces, por esa razón es importante, digamos, que de alguna manera permite garantizar, ¿no? Que mediante esas evaluaciones permite garantizar el estudio pertinente para llegar a resultados pertinentes, ¿no? Entonces, además que también es importante la comprensión del comportamiento humano, ¿no? De repente, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, siempre yo he escuchado decir, ¿no? Desde una posición de repente, se podría decir machista, tal vez, ¿no? Que cuando hay muchos casos de feminicidio, muchas veces hay ciertas impresiones, ¿no? Donde siempre le echan la culpa a a la víctima, siendo ya, digamos, digamos, se haya suscitado el feminicidio. Pero sin embargo, es importante saber, digamos, el contexto del comportamiento de esta persona. De repente, ¿no? Hay muchos indicadores emocionales que influyen bastante para que de alguna manera no logren salir del círculo de lo que es de la violencia, ¿no? De la violencia de género, de la violencia, del ciclo de la violencia, ¿no? Entonces, es por esa razón, es importante comprender, ¿no? Esos aspectos a través, digamos, de una evaluación preventivamente, ¿no? Que muchas veces a veces no se suscita aquello, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, en mi país están los servicios legales integrales, ¿no? Donde generalmente ahí acuden las víctimas de violencia, ¿no? Hay ciertos pasos que se realiza, como ser la recepción de la denuncia, además de que también de la recepción de la denuncia se hace una intervención interdisciplinaria entre el abogado, el psicólogo y la trabajadora social. Pero sin embargo, pese a esta situación, digamos, de que ya de repente se ha identificado de que efectivamente la mujer es víctima, muchas veces, lastimosamente, por alguna razón, se retracta. ¿No? Entonces, y todo el proceso legal que se ha realizado directamente es la fiscalía que tiene que continuar de oficio para proseguir, pero por alguna razón se retracta, ¿no? Entonces es importante, por todo eso, digamos, ser bien cautelosos, minuciosos, para poder hacer que la víctima continúe con el proceso de la denuncia, ¿no? Para que su dignidad, pues, no sea mellada, ¿no? Entonces, es en ese sentido que de alguna manera las evaluaciones permiten, ¿no? De alguna manera que identificar al acusado, ¿no? Indicando de que de alguna manera, pues sí, ¿no? Él es responsable ante esta situación. También es importante mencionar que que hay una diferencia entre la psicología clínica y la psicología forense, ¿no? La psicología clínica se encarga más de hacer una evaluación del comportamiento y también hacer el tratamiento, no solamente se queda ahí, ¿no es cierto? Sin embargo, la psicología forense va más allá, ¿no? O sea, en realidad no hace el tratamiento, pero sí hace una evaluación que va más allá para Disculpe, que de colega, alguna no se manera, ve el título perdón, de la diapositiva. allá, ahora sí, Sí, ya, gracias. perdón, ya, ya. Entonces, como decíamos, ¿no? La psicología forense se encarga más de hacer una evaluación exhaustiva, ¿no? Y de alguna manera para poder determinar el trastorno mental, ¿no? Y que de alguna manera también va a hacer un estudio del comportamiento, ¿no? Del estado psicológico de la persona, ¿no? Y que esto obviamente va a contribuir, ¿no? De alguna manera a la administración de la justicia, ¿no? De manera objetiva, pertinente, ¿no? Em,
con bastante veracidad, confiabilidad y etcétera, ¿no? Bueno, esto también es una diferencia entre la psicología. Vemos un cuadro que es una diferencia entre lo que es el contexto clínico y el contexto forense, ¿no? Entonces, lo que podríamos, de repente, de manera resumida, podríamos indicar que de alguna manera, dentro del contexto de las dimensiones, ¿no? Que aquí podemos ver en relación al eje, que en el ámbito clínico se hace un psicodiagnóstico, ¿no? Se hace un ajuste de la personalidad, ¿no? Del tratamiento, como habíamos indicado. En el contexto forense se determina, ¿no? Es determinado por el sistema legal. ¿A qué se refiere, no? Que de alguna manera el profesional en peritaje psicológico va a recibir un requerimiento, es mediante un requerimiento que se realiza lo que es la evaluación pericial, no es por voluntad propia, ¿no? Es mediante un requerimiento judicial, ya sea a cargo del juez, del abogado, de la parte o de repente también mediante la fiscalía, ¿no? Y todo lo que es, todos los que componen la administración de la justicia, ¿no? El sistema judicial. Entonces, em, asimismo, la importancia de la perspectiva del evaluado, ¿no? Dentro del contexto clínico, lo más importante es la perspectiva, la visión, ¿no? Del mundo del evaluado, ¿no? Entonces, es en ese sentido, de repente, en un caso de repente de depresión, en un caso de repente de ansiedad, entonces, en la medida que, digamos, se hace un psicodiagnóstico, entonces, se toman las precisiones necesarias para poder ayudar en terapia, ¿no? Pero, sin embargo, en la psicología forense, esta situación, de repente, ya sea por una ansiedad, ya sea porque esta persona ha sido víctima de violencia o ya sea porque es un agresor, entonces se ve la credibilidad, ¿no? De la información, ¿no? Entonces, en este aspecto, de alguna manera se va a corroborar si efectivamente esta persona, por alguna razón, sufre, sufre o es víctima de violencia o de repente, por alguna razón, de repente, esta persona tiene un trastorno mental, ¿no? Entonces, en relación a la voluntariedad, podemos indicar que existe una relación, o sea, que generalmente una persona acude a la terapia o acude de forma voluntaria, ¿no? Hacerse alguna evaluación, ¿no? Pero sin embargo, en el contexto forense, es, como habíamos indicado, generalmente es a pedido de la autoridad judicial, ¿no? Entonces, continuamos con lo que es la autonomía. En este caso, en el contexto clínico, podemos ver que el evaluado va de forma em, por voluntad, por autonomía, ¿no? Entonces, y que de alguna manera el evaluado se hace tanto lo que es los objetivos, los procedimientos de evaluación, ¿no? Con objetividad, ¿no? Para poder determinar, digamos, qué pasos se van a seguir para poder ayudar al evaluado. Pero sin embargo, dentro de lo que es el contexto forense, podemos ver que los objetivos de la evaluación son más intrusivos y restrictivos de la autonomía, ¿no? Entonces, no es tanto que él está predispuesto a recibir la evaluación, sino más que todo tiene que ser ya sea por un asunto legal, por un asunto de demostrar si efectivamente esta persona cometió el delito o si efectivamente esta persona es la víctima, ¿no? Entonces, es en ese sentido que de alguna manera existen estas diferencias, ¿no? Las amenazas a la validez, ¿no? El evaluado y el evaluador buscan una agenda común basado en las necesidades del tratamiento del primero, ¿no? Entonces, generalmente esto se da, ¿no? En el ámbito clínico, pero sin embargo, en el contexto forense, es que debido lo que es a la relación de la evaluación, existe eh, se podría decir, ¿no? Una amenaza de la distorsión consciente e intencional que muchas veces, digamos, es ante esta situación que el psicólogo forense tiene que hacer la evaluación pertinente, ¿no? Para de repente desmentir o
que tal vez esta persona de alguna manera niega el delito o de repente se hace pasar por un trastorno mental, digamos, ¿no? Entonces es en ese sentido que de alguna manera existe esa diferencia, ¿no? La relación y dinámica. Es importante también apreciar que dentro del contexto clínico las interacciones están orientadas al tratamiento que se va a enfatizar, ¿no? Sin embargo, en el contexto forense hace más alusión, ¿no? A la evaluación, ¿no? Que en realidad, que de alguna manera se ve, digamos, se podría decir, no tiene una posición más desvinculada, no existe para nada de repente una transferencia, ¿no? Sino más al contrario, se tiene que tener una posición imparcial para dar, digamos, para poder realizar la evaluación de manera pertinente, ética, y de esa manera dar a conocer, de acuerdo a los resultados, la situación, digamos, el perfil el perfil psicológico de la persona, ¿no? Evaluada. Entonces, es en ese sentido que podemos decir que que las funciones de la psicología forense está en realizar una evaluación psicológica a través de las pruebas psicológicas, ¿no? Que de alguna manera van a determinar el estado mental. Asimismo, está en la elaboración del informe, ¿no? De los informes periciales, dictámenes periciales, ¿no? Eh, y también dentro de esta área están las metapericias, ¿no? Y que de alguna manera es en ese sentido que en la medida que se va a hacer la evaluación correspondiente, existe, ¿no es cierto?, un modelo respectivo para poder generar lo que es los resultados de la evaluación y de esa manera poder transmitir, plasmar en el informe, ¿no? Es en ese sentido que podemos decir que además es importante que al momento de culminar la evaluación, ¿no? Se hace la entrega, ¿no es cierto?, a las instancias pertinentes de la administración de la justicia. Es en ese sentido que además, digamos, se va como testimonio en juicio, como testigo, ¿no? En juicio, para poder dar a conocer los resultados de la pericia, ¿no? Mediante el informe. Entonces, además que también permite el asesoramiento legal. ¿A esto a qué se basa, digamos, ¿no? A que va a colaborar con los abogados, con los profesionales del derecho, ¿no? Para poder ofrecer una perspectiva psicológica forense, ¿no? De acuerdo al caso que amerite, ¿no? Entonces, un poquito vamos a hablar sobre lo que es la aplicación de la psicología forense. Entonces, podemos ver que la psicología forense eh, no solamente, digamos, va a abarcar, digamos, aspectos en el área penal, sino también en el área familiar, en el área civil, en el área laboral, ¿no? Que muchas veces la psicología forense utiliza, ¿no? Pruebas respectivas en caso, por ejemplo, en el área de la familia en casos de guarda, de custodia, de competencia parental, eh, situación de divorcios, alienación parental, etcétera, ¿no? En el área civil, generalmente, eh, se realizan las pruebas psicológicas en los casos de, digamos, incapacidad legal, tutelas, valoración de secuelas psicológicas, también en casos digamos, cuando de alguna manera se determina lo que es la incapacidad, ¿no? Incapacidad cognitiva, ¿no? Ya sea porque por una discapacidad o ya sea, digamos, por alguna razón, ya sea en los adultos mayores también, ¿no? En asuntos de herencias y todo aquello. En el área laboral se evalúan situaciones como acoso laboral, discapacidad, acoso sexual, estrés laboral, ¿no? Consecuencias de accidentes laborales, etcétera, ¿no? En el área penal se evalúa generalmente cuando, digamos, presenta, ¿no? Situaciones de abuso sexual para ver la credibilidad del testimonio, maltrato, consumo, abuso de sustancias, etcétera.
Entonces, es en ese sentido que podemos decir que las, las pruebas psicológicas son los instrumentos psicométricos que se utilizan para evaluar diferentes aspectos del comportamiento y la personalidad, ya sea cognitivo, Ivana, volitivo. ¿le parece si hacemos una pausa Sí, para conocer ya, alguna inquietud, claro que sí. votación Sí. o algo que deseen decir para intervenir en, en este taller? Colegas, desean eh, intervenir, tienen alguna inquietud hasta el momento con lo expuesto por Ivana. Buenos días. Mi nombre es Adelante, Zuleika Zuley. Santamaría. Trabajo en un tribunal de justicia en el área de niñez. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo sé qué tipo de pruebas puedo aplicar en un proceso, específicamente en el ámbito de familia o ya sean casos de protecciones con menores? Ya, pero depende del caso, ¿no? En, digamos que es un proceso de protección en donde la madre, no por negligencia de ella, sino por sobreprotección al hijo, no lo llevaba a las atenciones médicas, lo cuidaba en cuanto a su alimentación. Ok, ahora la madre no tiene la guarda protectora del menor. Entonces, para identificar qué tipo de trastorno o patología tiene ella, qué pruebas puedo aplicar en el ámbito legal. Zuleini, ¿de qué país es usted? Panamá. Ah, es de Panamá. Es de Ok. Bolivia, Ivana. No sé si funciona igual. Sí, pero también puedo responder, no hay ningún problema. Si de repente ustedes han identificado algún trastorno, porque no hay una tipología, ¿no? Porque es importante identificar la tipología del caso, ¿no? Por ejemplo, así bien específico, ¿no? Digamos, lo que es la guarda, abuso sexual, no sé, violencia es, en la niñez, violencia física, psicológica, como que no hay una definición exacta. De repente, ¿no? Sería importante hacer una especificidad del caso, ¿no? Pero si de repente ya hay una sospecha de que ella presenta algún trastorno, pues generalmente se aplica lo que es el MPI-2, ¿no? Entonces, en el ámbito familiar también podría ser lo que es el PAI, ¿no? El PAI, que de alguna manera también permite hacer una evaluación en los aspectos clínicos, ¿no? De la personalidad y no clínicos de la personalidad, ¿no? Entonces, es importante de repente, ¿no? Primero, identificar la tipología y en función a eso, hacer de repente, ¿no? Una planificación para poder aplicar, ¿no? Estas pruebas, ¿no? Pero generalmente para lo que es para poder identificar alguna patología en la personalidad, pues está lo que es el MPI-2. No sé si he podido responder a su pregunta, estimada colega. Eh, sí, colega, sí pudo responder. ¿Cómo le va, colegas? Me permito tal vez intervenir un momento. Sí, No sí. sé, pero en base a la pregunta de la compañera, yo creo que también se podría hacer una investigación en esos casos con test relacionados a la alineación parental. Por lo general, en estos tipos de casos, acá en el Ecuador, existe mucho esta situación en los casos cuando eh, cuando uno de los dos padres tienen la custodia del hijo o cuando tienen algún problema relacionado a regulación de visita. Por lo general existe esta alienación parental y ahí yo por lo general recomendaría y creo que se debería trabajar con estos test de alineación parental. Eso Esto- era.
Estoy muy de acuerdo con usted, colega. Sí, efectivamente. Colega, mencione uno, el nombre de uno. Sí, si no me equivoco, discúlpeme, yo he aplicado esto, pero ahorita no recuerdo, pero si mal no recuerdo, es el cuida. Tendría que revisar, ¿no? Pero de alguna manera sí es el cuida, si no me equivoco, sí. Colega segundo, ¿usted conoce algún otro? Bueno, la verdad que específicamente nombre no recuerdo, pero hay varios que se puede utilizar en este tipo de pruebas. Ajá. Existen las pruebas proyectivas que proveen de tanta información, aunque los psicólogos rechacen la validez de estas pruebas, pero dan tanta información increíblemente, pero pues hay que saberlas Claro, aplicar y sobre todo interpretar. claro, porque Me puede caer en la sucedió sugestividad, varios ¿no? casos a mí que detecté situaciones que resultó que fueron reales en familia, relacionado a violación, y luego terminaron aceptando. Cla- Imagínense, prueba proyectiva, lo que Claro, por una coleguita. psicométrica, quién sabe si lo hubiera dado. Sí, tiene toda la razón, colega. Las pruebas proyectivas, mire, para este tipo de valoraciones yo creo que, bueno, no se debe hacer una sola prueba, ¿no? Por lo general Claro, tenemos el test de frases incompletas, las pruebas proyectivas que también nos ayudan bastante, ese es pero, pero proyectivo, frases incompletas. pero estos test proyectivos Exacto. lo que nos ayudan o nos orientan a, a determinar cómo está la relación o el núcleo familiar, cómo están las relaciones afecto-parentales, ¿no? Pero ya le digo, siempre se debe concluir con otro tipo de prueba. En relación a la pregunta de la compañera que hacía, pues lógicamente hay pruebas, ¿no? Específicamente para detectar la alineación parental. Y se le suman estas otras pruebas que con eso usted lógicamente confirma su hipótesis, ¿no? Exacto. Sí, bueno, justamente como su nombre indica, ¿no? Es lo que es el síndrome de alienación parental, ¿no? Como usted dijo, colega, que permite identificar, ¿no? Si por alguna razón existe el rechazo de la madre hacia uno de los padres, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se hace la evaluación, ¿no? En base a todas estas situaciones que se pueden observar, ¿no? En la persona o en la niña. Como ustedes decían, sí, efectivamente, las pruebas, bueno, en mi país aún se aplica las pruebas proyectivas, ya sea verbales y escritas, ¿no? Por ejemplo, en caso de que, digamos, eso sea una alienación parental, se puede identificar aquello. Es importante ver, por ejemplo, el test de la familia, ¿no? También como primer instrumento se utiliza, de repente hay una situación de que es víctima, entonces lo que es el test, la persona bajo la lluvia también lo que es el test de FH, que de alguna manera van a coadyuvar a poder a identificar indicadores emocionales, ¿no? Que se relacionen con el síndrome de alienación parental, ¿no? Entonces también está lo que es... bueno, generalmente esto se aplica a la hora del juego diagnóstico cuando a veces los niños no quieren, ¿no? Se ponen reacios, prefieren más jugar, ¿no?
Entonces, la hora de juego diagnóstico también es un instrumento pertinente para poder identificar, ¿no? Lo que es indicadores de algún maltrato o de alguna situación que se sospecha que está pasando dentro del entorno de la familia. Además, colegas, busquen en Google. Mire, en Google Sí, usted encuentra que dice para los psicólogos forenses pruebas proyectivas. Increíble, no lo imaginé, pero lo dice en Google que es científico. sí. Además, se me escapó la idea, se me escapó la idea, pero lo dice allí. Ah, una colega nuestra quiso hacer un curso de psicografología científica y ella era psicóloga forense y resulta que ella dijo que le servía para su trabajo. Entonces, de alguna manera relaciono y corroboro. Bueno, adelante, colega. Colega, ¿usted podría enviarme en este momento sus diapositivas vía WhatsApp? Por Claro que sí, favor, claro que sí. en En un este segundo, momento, ¿no? en un segundo. Ya. Se las paso yo y usted interviene. Un segundito. Colega, si no le es posible, continúe, por favor. No se preocupe. Ya. Después le paso entonces, porque sí, tengo No, que volver no, era en este momento a- para yo pasársela y allá. usted Sí, iba interviniendo. Así se lo agrandaba más la imagen. sí. A ver, creo que ahora ya está, ¿no? A ver, vamos a ver esta No, situación. no, ¿No? era una presentación diferente. Ah, ya, Pero bueno, ya. adelante. Continuamos. Entonces, como íbamos, Estaba ¿cómo se iba? refiriéndose a las pruebas. Sí, como se iba, vamos a continuar con las pruebas, ¿no? Entonces, dentro del ámbito familiar, podemos, digamos, eh, de alguna manera, ¿no? Bueno, desde mi experiencia profesional, yo he podido aplicar lo que es el MPI-2, ¿no? Que, eh, que esta prueba, que este inventario, de alguna manera permite medir, evaluar las dimensiones de la personalidad y poder identificar también las patologías, ¿no? Entonces, muchas veces esto se aplica, ¿no? A lo que son los, ya sea al papá, a la mamá, digamos, ¿no? Del entorno de la familia para poder definir, ¿no? Con cuál de los dos de repente, ¿no? Se va a quedar lo que es el hijo, la hija, ¿no?
Entonces, para poder identificar la estabilidad, ¿no? emocional, ¿no? de las figuras parentales, ¿no? También para identificar los rasgos de personalidad de cada padre, ¿no? Entonces, es en ese sentido que es importante porque proporciona un perfil detallado que ayuda a identificar los problemas relevantes para el caso. De la misma manera, el PAI, que evalúa aspectos clínicos y no clínicos de la personalidad, que puede identificar problemas emocionales que pueden afectar las competencias parentales, ¿no? Entonces, es importante porque ofrece información valiosa para el funcionamiento psicológico del evaluado. También el cuestionario de fantasías sexuales, ¿no? Que se evalúa las fantasías sexuales del comportamiento asociado, ¿no? En casos de custodia, puede ser relevante si hay precaución sobre sobre comportamientos inapropiados, ¿no? Entonces, esto permite obtener una visión más clara del contexto psicológico del individuo involucrado en el caso, ¿no? Entonces, generalmente esto se da, digamos, en alguna sospecha de alguna, lo que es algún acoso o abuso, ¿no? sexual. Bueno, dentro del ámbito civil podemos ver lo que es el cuestionario, que en realidad este cuestionario, el SLC, perdón, SCL, permite medir los síntomas, ¿no? A través de 90 ítems, que en realidad realiza una documentación del impacto psicológico, ¿no? Entonces permite hacer una evaluación del impacto psicológico, ¿no? De la víctima, ¿no? Ya sea por una situación de accidente o por algún evento traumático, ¿no? Entonces, y es importante porque facilita los diagnósticos precisos y las recomendaciones terapéuticas en situaciones de litigio por daños emocionales, ¿no? También tenemos el cuestionario, bueno, que en este caso sería el cuestionario de lo que es la depresión, ¿no? Entonces, permite medir síntomas depresivos, ¿no? Entonces, evalúa el impacto psicológico tras eventos traumáticos, ¿no? Para determinar lo que es la compensación económica por sufrimientos emocionales, ¿no? Entonces, es importante porque permite identificar trastornos depresivos que pueden influir en la credibilidad del testimonio. Perdón. Y finalmente, bueno, en el área civil tenemos lo que es el BAIS, ¿no? Que es una escala que evalúa diferentes aspectos cognitivos, que en realidad está más en los aspectos cognitivos, la comprensión verbal y la memoria, ¿no? Que es importante porque determina que la persona es competente para manejar los asuntos legales, ¿no? Proporciona información crítica sobre la capacidad cognitiva del individuo en contextos legales. Entonces, bueno, en el ámbito laboral, por ejemplo, podemos ver lo que es la escala de la ansiedad de Hamilton, ¿no? Que mide la severidad de la ansiedad, ¿no? Mediante una serie de estructuras de ítems. Es en ese sentido que evalúa niveles de ansiedad que son empleados de acuerdo, digamos, a alguna situación que esta persona haya experimentado, ¿no? Un acoso laboral o un estrés severo, ¿no? Entonces, por esa razón es importante, ¿no? Porque de alguna manera eh, permite identificar los daños emocionales, ¿no? Debido al estrés laboral. El cuestionario sobre el estrés laboral también es una herramienta diseñada para medir el impacto del estrés Doctora, laboral. no se ve bien la diapositiva. Está muy agrandada. Ah, ya. No se la ve completa. Por favor. ¿Ahora tampoco? No, Ah, ¿ahora sí? no. Achíquela, por favor, un poco más. Ya. Más, más. ¿Qué pasó? Que acá... Bueno,
Ahí está Lo bien, importante es se lo que observa. usted explica. ¿Cómo Sí se dice? observa, doctora. ¿Se puede ver? Porque puse todo con pantalla completa, tampoco se ve, ¿no? Entonces, No, sí, sí, doctora, está muy bien, ¿sí? sí se Ya, ve bien, sí. De mi parte ya, se ve bien. ya. Sigamos entonces. Como se decía, ¿no? El cuestionario sobre el test laboral son herramientas diseñadas para medir el estrés, ¿no? El impacto del estrés, la salud mental, ¿no? Del empleado. Entonces, se utilizan para las evaluaciones relacionadas con el acoso laboral, el estrés crónico en el trabajo, ¿no? Entonces, es importante porque permite identificar las causas del estrés, ¿no? Y su impacto en el rendimiento laboral y bienestar general del empleado. En el área legal, mejor dicho, penal, ¿no? Podemos indicar que, bueno, las pruebas que se aplican son el MPI-2, que es, bueno, como habíamos indicado anteriormente, es un inventario que evalúa dimensiones de personalidad y patología, ¿no? Entonces, en los casos que se aplica, digamos, este inventario, de alguna manera, bueno, podría ser, ¿no? En situaciones de violación, situaciones de asesinato, situaciones... eh, em, y muchos más, ¿no? Que de repente se podría mencionar, ¿no? Pero todos relacionados al ámbito penal, ¿no? Em, entonces, permite hacer una evaluación del perfil del acusado, del testigo, ¿no? Entonces, además que también es importante, ¿no? Porque ayuda a determinar la credibilidad o el estado mental al momento del delito. La escala de la evaluación o del síntoma relacionado con trastornos afectivos, que es el SATS, que coadyuva a determinar al acusado que presenta síntomas, digamos, de haber influido en el comportamiento durante un delito violento, ¿no? Entonces es importante porque permite la comprensión del impacto afectivo en las decisiones judiciales relacionadas con la culpabilidad y la imputabilidad. También el PAI, que evalúa los patrones del comportamiento que son relevantes en los casos, ¿no? De abuso sexual o violencia doméstica. También proporciona información sobre las problemáticas interpersonales, comportamientos disfuncionales del acusado o la víctima. Es en ese sentido que es importante porque ofrece datos importantes para entender las dinámicas psicosociales, perdón, psicológicas detrás de los delitos cometidos, ¿no? Muchas veces también, como ya habíamos mencionado anteriormente, lo que es el BAI, también existen otras pruebas que miden la evaluación cognitiva, por ejemplo, lo que es el WIS en el caso de niños, ¿no? Em, lo que es el mini mental en el caso de adultos mayores, que de alguna manera permite hacer una evaluación de las funciones cognitivas básicas. También lo que es el MOCA, que permite hacer una evaluación de las múltiples dominios cognitivos, ¿no? Y es útil para detectar los deterioros cognitivos leves, ¿no? También, digamos, se podría decir que eso también se utiliza en las personas adulto mayores o de repente también en otras circunstancias, ¿no? Es en ese sentido que las pruebas psicológicas son importantes en el ámbito forense porque permiten realizar una evaluación objetiva, porque permiten medir de manera cuantitativa y cualitativa, ¿no? Los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de las pruebas, ¿no? Ya sea desde un diagnóstico hasta lo que es una evaluación correspondiente en la medida que se va realizando lo que es la pericia psicológica, ¿no? Entonces, además que también es importante porque tiene una fundamentación científica, ¿no? Porque los informes generales permiten realizar pruebas que ofrecen evidencias científicas, ¿no? Que pueden influir en las decisiones judiciales.
Permite hacer, es importante, ¿por qué? Porque permiten realizar una detección de simulación, ¿no? Muchas pruebas están diseñadas para identificar intentos o de manipulación, ¿no? O falsedad, ¿no? Entonces, lo cual es esencialmente importante en contextos donde se alegan daños psicológicos. También es importante porque influye en las decisiones judiciales, ¿no? Mediante los informes periciales que sirven como prueba, ¿no? En las decisiones del tribunal, desde la imputabilidad hasta la custodia de menores. También coadyuva porque ayuda a atender dinámicas complejas, ¿no? En casos de violencia o trauma o evaluaciones que permiten comprender y mejorar las interacciones entre los involucrados y sus efectos psicológicos. También es importante porque facilita el apoyo a las víctimas, ¿no? Entonces, mediante las evaluaciones, pues de alguna manera permite identificar las necesidades del apoyo emocional y también para una recomendación terapéutica para las víctimas, ¿no? Que han sido víctimas de algún delito o una situación traumática. Entonces, también es importante mencionar las consideraciones éticas, porque los especialistas en psicología forense deben actuar con ética al realizar evaluaciones, ¿no? Esto incluye la confidencialidad, la imparcialidad y la competencia profesional. Entonces, en conclusión, podemos decir que las pruebas psicológicas son herramientas esenciales en la psicología forense, porque proporcionan datos valiosos que apoyan tanto al diagnóstico clínico como a las decisiones legales, ¿no? Entonces, es en ese sentido que una correcta aplicación e interpretación de los resultados de las pruebas psicológicas, ya sea psicométricas o proyectivas, coadyuva para poder hacer una correspondiente información mediante la interpretación correspondiente y dando a conocer, ¿no es cierto?, a la justicia, ¿no? Basada en lo que es la evidencia científica, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y bueno, pues hemos llegado al final de lo que es la explicación, ¿no? De este taller de lo que es la importancia de de las pruebas psicológicas en la psicología forense. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Estimados colegas, por favor, vuestra intervención, que la doctora y aquí, entre todos, vamos a participar. Hacemos un conversatorio. ¿Qué les parece? No elimina, doctora Ivana, el espacio de compartir diapositivas. Dejo de compartir, ¿verdad? O para, Oh, por favor, ya. claro. Sí, sí, deje de compartir, por favor. Bien, colegas, nadie los ve, solo deben de escribir o verbalizar si lo desea. Hola Pues, Ginita, buenos días. Hola, Aurorita, ¿cómo está usted a los tiempos? Aquí Ginita, Adelante. escuchando a la expositora, me pareció una buena exposición de sus pruebas proyectivas en lo que es en la área de forense. Mi pregunta es, yo trabajo en una área social, ¿verdad? Con intervenciones a personas víctimas de violencia intrafamiliar y por lo cual pues tengo que elaborar mi informe psicológico. Aparte de eso, pues antes de eso pues me mandan una vocatoria de la Junta Protectora de Derechos para la valoración de las víctimas y tengo que yo emitir mi informe. Mi pregunta es en la elaboración del informe, al hacer el diagnóstico de las víctimas de violencia, ¿lo hago de qué manera yo
puedo realizar el diagnóstico? ¿Lo hago presuntivo o como tal, como diagnóstico? Sería importante revisar la institución donde trabaja, cuáles son los alcances, ¿no? Con las redes de justicia, porque, por ejemplo, acá en lo que es servicios legales integrales, cuando las víctimas acuden a hacer la denuncia correspondiente por un asunto de violencia familiar, ya sea física, psicológica, sexual o patrimonial, de alguna manera lo que se hace es hacer un abordaje psicológico, ¿no? ¿En qué consiste el abordaje psicológico? Simplemente se toma en cuenta lo que es la entrevista psicológica semiestructurada, y además se toma dos pruebas, ¿no? Entonces, en función a eso, ya, digamos, da curso digamos, la denuncia para poder, digamos, remitirse a la fiscalía, ¿no? Que es una instancia superior para poder formalizar la denuncia. Y para poder hacer el diagnóstico, bueno, generalmente siempre son las pruebas proyectivas que se aplican, ¿no? En los casos de violencia de género, violencia familiar, se aplica lo que es el test de la persona bajo la lluvia, ¿no? Y después también se aplica lo que es el cuestionario del estrés postraumático, porque ahí están varios indicadores donde se puede corroborar que efectivamente la persona es víctima, ¿no? De violencia física, psicológica y sexual, es la más completa, ¿no? Doctora, el segundo no es proyectivo, el primero sí. El El primero no, el segundo es un segundo cuestionario psicométrico, se podría es decir. psicométrico, Sí, ¿verdad? sí, sí, Ah, ya. sí. Ya, en el momento, eh, Pero, eh, ajá, a pero ver, la en el, pregunta era si lo hace como diagnóstico o como presuntivo. O es un diagnóstico o puede ser el diagnóstico. Es que tendría que ser el diagnóstico, porque si es presuntivo no le sirve, digamos, no tiene peso. Sí, Sí, en nuestro medio acá en Ecuador tiene que ser el diagnóstico, o no sirve de nada presuntivo, sí, porque eso lo desecha la fiscalía, tiene que ser sí, con un diagnóstico y posteriormente se abre la instrucción fiscal exacto. y vuelven a hacer una evaluación ya por parte de los psicólogos de la fiscalía o del Sistema Nacional de Medicina Legal a la persona o al niño o al adulto, se lo vuelve a evaluar. O a su vez, acá se hace el testimonio único en el cual ya no, para evitar la revictimización, ya no se le vuelve a preguntar ni entrevistar, sino que ese testimonio queda ya directamente para la audiencia. ya, y en el momento de entregar el informe, porque yo tengo que hacer un oficio dirigido a la unidad judicial porque como tal me lo piden, ¿no? En base a la valoración de la víctima, en este caso, se adjunta como tal los cuestionarios o la prueba que yo he tomado o solamente envío el informe psicológico, clínico en este caso, porque es una valoración clínica que estamos haciendo en este caso. A ver, ¿me Bien, permite yo siga, siga. contestarle desde la experiencia? Colega segundo, ¿le parece si responde la ponente? Y pues luego usted acota algo más. Ya, Pues encantado. No, permitamos solamente que la ponente sea quien responde. Estimada, me encantaría escucharlo. Yo también voy a participar. Sí, no hay problema, está muy bien. Sí, continúa, colega, segundo. bueno, sí, yo me atreví a manifestar porque la compañera es de acá del Ecuador, Claro. me, ima- me imagino que es de Ecuador, ¿no es cierto? La que está preguntando. Sí, compañero, sí. Ya, entonces, con la experiencia quería acotar eso, ¿no? Y luego, lógicamente, allá en el país de la compañera Ivana, pues imagino
hay otros protocolos, otros procedimientos que son similares pero diferentes. En todo caso, bueno, cuando uno está en una institución, lógicamente, el informe que usted haga no lo hace a título personal. Si usted trabaja en una institución, hay que hacer el órgano regular, ¿no es cierto? Usted lo presenta a su directora de la institución y la institución es la que tiene que poner la denuncia en la fiscalía. Ahora, claro, su informe lógicamente tiene que ir con conclusiones, con diagnóstico, que lógicamente va a ir a la fiscalía. Ahora, las pruebas que usted hace, la entrevista, el resumen y todo, eso no se adjunta, ¿no? Eso, en todo caso, usted lo tiene que tener dentro de un archivo general de la institución, porque lo más probable es que a usted, si es que se abre una investigación, una indagación, lo más probable es que usted sea llamada a testificar. Entonces, claro, usted en el testimonio, cuando va a la audiencia, usted puede llevar sus documentos, ¿no es cierto? O las pruebas con las que usted llegó a ese diagnóstico y poder sustentar su informe. Ahora, ¿por qué no es aconsejable en nuestro medio mandar toda la información que usted recaba, las pruebas y todo? Porque recuerde que esto es un informe jurídico y van a tener acceso cualquiera de las dos partes en controversia. Y ahí es donde se manipula la información que usted pone, ¿no es cierto? Puede ser mal utilizada la información, o si usted adjunta, por ejemplo, las pruebas proyectivas, el abogado defensor de la otra parte va a coger esas pruebas y las va a hacer revisar por otro psicólogo, y otro psicólogo va a tener otro concepto, va a tener otra interpretación, y ahí viene la duda y van a tratar de anular su informe o de desnaturalizarlo su informe, ¿me entiendes? Entonces acá por lo general no es, o sea, desde mi punto de vista profesional, no es aconsejable. Esa era la acotación que quería hacer. Sí, bueno, pues voy a continuar, ¿no? Bueno, a mí me gusta escuchar, digamos, cómo son los pasos y los protocolos en otros países, porque también yo me nutro y también voy a responder a la pregunta. Bueno, en mi país generalmente también, digamos, ¿no? Se realiza lo que es el informe, simplemente el informe, no se eleva para nada ya sea los test que se ha aplicado. ¿Por qué razón? Porque en el requerimiento, bueno, muchas veces es al SLIN que se hace una notificación mediante la fiscalía, ya sea por parte del abogado, de la otra parte, ¿no? Para identificar y poder de repente hacer un cuestionamiento del informe, ¿no? Entonces, es en ese sentido que en esa instancia, de repente sí, digamos, amerita hacer em, eh, la entrega, pero generalmente nunca ha pasado en mi país, ¿no? Solamente se eleva el informe y en el informe está, ¿no? De repente, por ejemplo, hay un caso que justamente estuvimos dialogando con un colega que me decía cómo es posible que en el SLIM se haya hecho este tipo de abordaje psicológico en el sentido de que efectivamente desde un inicio admite que la víctima, que la persona ha sido víctima, pero luego indica que estos resultados no son confiables, pero según lo que es la APA, ¿no? eh, A nivel nacional, mundial, está comprobado tanto las pruebas proyectivas como las psicométricas que son confiables, pero aquí existe una contradicción por parte del psicólogo. Y eso que la institución de lo que es servicios legales integrales digamos, acoge a las víctimas, ¿no? Pero en mi país ya se debate de que la ley 348, que es una ley que va en contra de la violencia, que no solamente esta ley debe ser para las mujeres, sino también para los varones, ¿no? Pero en este caso es el psicólogo que ha hecho una evaluación a la víctima, pero en un principio lo dice, lo explica, hay indicadores que sí, efectivamente es víctima, pero al final se contrasta, ¿no? O sea, como que
no hay objetividad, hay una contradicción en el informe, ¿no? Y es en ese sentido que, como dijo el colega, em, existe ya, digamos, hay un cuestionamiento a este informe e incluso van a hacer una denuncia a la forma como ha procedido el psicólogo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Eh, para poder, digamos, emitir el informe. Solamente eso es la aclaración. Gracias. Bien, colega. Ha quedado clara la situación, Aurorita. Sí, Ginita, estuvo claro, o sea, sí, estoy por buen camino, o sea, yo no era como para Qué clarificar y bueno. certificar realmente cómo se está trabajando, entonces sí, sí, Ginita, está claro, gracias. Perfecto. Colegas, veo la colega Lor que no sé si tiene alguna inquietud o desea acotar algo. Buenos días con todos. Lamentablemente recién llega la luz acá y no pude escuchar toda la No, intervención. no ha Sí. podido verla. No, pero no se preocupe, que justamente estoy buscando a alguien que me ayude en la institución donde trabajo para lo que es el Día en contra de la prevención a la violencia a la mujer. Lamentablemente aún no encuentro el colega que nos pueda ayudar con la Y charla. recuerdo que Y, usted ujú. me lo dijo por el teléfono. Sí, sí, entonces no he podido, ya contacté con el Ministerio de la Mujer, contacté con algunas entidades, incluso con María Guare, pero se me dificulta y no, nadie puede acercarse. Entonces sigo buscando. Sí, eso, lamentablemente no escuché, pero sí me gustaría seguir participando porque es súper importante nutrirnos de información en general. Y este tema Claro, justamente me interesa mucho, sí. es por formación. Así es, más que todo por actualización de conocimientos y créame que el tema está bastante interesante, espero otra ocasión poder ingresar un poco más temprano. Nosotros acá, doctora, segundo, no sé si usted es de Quito o de, no sé de qué parte es, incluso depende del sector, nos hacen corte de luz. Desde el mes de septiembre lo están haciendo. Sí, claro, yo tengo los cortes de luz en Guayaquil, justamente acaba de llegar y tengo hasta las 5. Ujú. Sí, pero bueno, el tema está Oh, súper interesante, si nos pueden compartir material, de verdad les agradecería porque yo puedo leerlo, no hay problema. pero usted estaba en el grupo, usted ingresó. Sí, estoy en el grupo de psicólogos, allí El observo lo que es problema fue la sí, luz. sí, el problema fue la luz, exactamente. Pero bueno, estoy participando siempre, cada vez que puedo estoy activa. Magnífico. Colegas, segundo, no me diga que se ofendió. Perdón, ¿por qué? Cuénteme. Ya no se le ve el rostro. Tuve que levantarme para hacer algo. Adelante, colegas. No, perdón, estaba haciendo una revisión de unos datos Ah, ya. de unos alumnos, de unos alumnos que me llamaban, por eso era. Ya, dígame. Ah, lo están viendo sus alumnos. ¿Y No, por qué no, no, me estaban haciendo una ingresaron sus consulta. alumnos? Mm, no, me estaban haciendo una consulta, dígame. Bueno, yo soy de acá de la ciudad de Guayaquil, Allá. hago docencia en la Universidad de Cotec, soy jubilado de la policía, trabajé en el Departamento Médico Legal por muchos años, yo fundé el área de psicología forense de la policía aquí en Guayaquil. Ah, Eh, forense sí, también. sí, y soy uno de los primeros peritos acá en el Ecuador y por eso me atreví a hacer mis comentarios. Ah, pero ahí no, tranquila, yo no estoy resentido porque voy a estar. No, no, no. Está muy bien que usted haga una acotación. Lo que yo le decía es que primero debe participar la ponente y luego usted agregar
puesto que usted es de nuestro país y conoce el procedimiento de nuestro país, porque la doctora es de Bolivia. Entonces ella lo hace en función de su contexto. Claro, así es. Pero está bien que usted acote algo más. No es ningún problema. Bien, colegas. ¿Alguien más? Tiene que hacer Veo a un taller con Neil el colega. Gutiérrez. Aurorita, diga. Digo, tiene que hacer un taller con el colega, digo, porque él Claro, parece que también también con como- él, también, por el contexto nuestro. claro. Colegas, ¿alguien más desea acotar algo? No sean tímidos, niños. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Regularmente hay mucha timidez. Usted ve que casi todos tienen el rostro cubierto con una imagen, el video, por nuestra timidez. El colega segundo, como es muy seguro de sí mismo, tiene tantos años de experiencia, puesto que ya es jubilado, la colega Lord está afanada por saber, puesto que apenas le llegó la luz. Pues dejan ver su rostro. El resto, pues, no se dejan ver ni escuchar, niños. Adelante. Intervengan. Escriban. Escriban. O pues, si no hay nada más que decir, pues damos por concluida, damos por concluido nuestro taller. Agradecemos a vuestra participación sábado 10 de la mañana y agradecemos mucho a la doctora Ivana Torrico de Bolivia. Debí decirlo yo antes, que el contexto era diferente, pero si hablamos de pruebas psicológicas y de la psicología clínica forense, que de alguna manera se dan de la mano, pues el tema está allí. Bien, colegas, ha sido un placer verlos. Doctora, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y por su paciencia. Y hasta la próxima ocasión, colegas. Muchas gracias igualmente. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Hasta pronto. Gracias de mi parte también, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Ginita. No hay de qué.